Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios, esa palabra tan hermosa que nos dejó el Señor para que nosotros crezcamos en su presencia, hermanos y hermanas, crezcamos en su presencia y cada día nos sintamos mejores personas. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y vamos a poner este video en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por la oportunidad de poder compartir un ratito tu palabra, Señor, y aprender de ella, Señor Padre Santo. Hoy te pedimos, en el nombre de Jesús, que esta palabra nos ayude a mejorar muchas conductas, Señor Padre Santo, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que entendemos, que tenemos, Señor Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, aquí estamos otra vez y sí, seguimos con el mensaje que el Señor por medio de Juan nos da en el Apocalipsis a las iglesias contemporáneas, a las agrupaciones, a la congregación del Señor. Así es, con un ejemplo específico en un área muy particular que es la península de Anatolia, ya habíamos hablado, y específicamente en la zona donde posiblemente Juan hacía su labor apostólica. En este caso, vamos a empezar a trabajar con la iglesia de Sardis. Con la iglesia de Sardis, que es una de las iglesias donde el mensaje es un poco fuerte. Y vamos a empezar entonces en Apocalipsis 3, en el capítulo 3, empezando desde el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de Sardis, hermanos y hermanas, qué mensaje más duro. Hasta ahora los mensajes anteriores siempre han sido muy positivos, solamente el Señor nos manda a decir cuántas cosas tenemos que cambiar, pero en realidad al final de cuentas, si hacemos un global, dice, bueno, vamos por buen camino. En el caso de esta iglesia, particularmente el mensaje es muy fuerte, muy fuerte. Tal vez para parametrizar geográficamente, Sardis es una de las ciudades que efectivamente está cerca, igual que las otras que están en estos versículos y capítulos del 2 y 3 del Apocalipsis. Pero tiene algo muy particular Sardis. Sardis es era la capital de toda la región que se llamaba Lidia. Y esta región es bien interesante porque eran muy buenos comerciantes, gente muy buena para lo que era el trueque, a tal punto que todo aparenta a que ellos fueron el primer pueblo que tuvo por primera vez monedas, hermanos y hermanos, y que acuñaron algún tipo de estrategia para poder comercializar. Y las monedas son una de ellas, el dinero. Entonces, nótese lo avanzados que eran ellos en materia de mercantilista. O sea, algo muy, muy interesante y que a la postre hizo que fuera una ciudad durante muchos años ocupada, muchos años que tuviera una serie de condiciones. Y sin embargo, hoy en día todavía muchas de sus vestigios, muchas de su arquitectura, su arqueológica, está ahí, está viva, es uno de los lugares más visitados en ese instante en Turquía. Entonces, es un lugar muy interesante. La verdad que sí, inclusive se han encontrado sinagogas, entonces nos permite ver lo interesante que era este pueblo y lo particular que era. Sin embargo, el Señor les habla muy fuerte, hermanos y hermanos. La verdad que sí, o sea, el mensaje tiene una connotación totalmente acusativa, y yo creo que en ese aspecto no se puede dejar pasar esta parte, ¿verdad? Porque
qué es lo que el Señor ve en la iglesia, en las congregaciones que se ubicaban en esa ciudad de Sardis, que a nosotros nos pueden servir para mejorar nuestras conductas y no pasar por las mismas situaciones que ellos. Yo creo que esto es lo más importante de todo esto que la palabra nos pone enfrente, hermanos y hermanas. Y en el fondo es tan fuerte que vea que el Señor termina usando una connotación para llamarse, ¿verdad? Que yo creo que es fuerte, ¿verdad? Cuando Él habla de los 7 espíritus, ¿verdad? Está haciendo está mandando un mensaje a esta iglesia muy relacionado con respecto al tema más judío que otra cosa, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo creo que él, definitivamente es importante visualizar lo que él está diciendo. En este caso, hay que remitirse precisamente al pasaje que posiblemente da esta connotación, que es el pasaje de Isaías, que está en el Isaías 11, en los versículos 1 y 2, que usted y yo conocemos mucho, que dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hermanos y hermanas, muy fuerte y muy interesante, porque en el fondo está, como les decía antes, el que Jesucristo se presente como los 7 espíritus de Jehová, no significa esto que Jehová sea un conjunto de espíritus, porque estamos claros que Jehová uno es. Esto no es que hay una situación que tengamos que analizar un error de la traducción ni nada por el estilo, pero sí es muy importante visualizarlo, porque este pasaje nos deja claro algunas cosas. Lo primero es que en la tradición judía efectivamente se hablaba de los 7 espíritus, ¿verdad? Y esto sí es de visualizarlo, porque mucho inclusive de su simbolismo en términos, digamos, de tradiciones judías, esa parte sí se maneja mucho. Por eso claro está que el mensaje definitivamente no va ubicado, hermanos y hermanas, a una persona que está llegando a la iglesia, porque definitivamente no es un mensaje que era como para el pueblo griego, hermanos y hermanos, lo que llamaban los gentiles. Es un mensaje para alguien que conoce la palabra, que conoce Isaías, que conoce las profecías que llaman los teólogos mesiánicas, que Isaías nos trae efectivamente cuando el Señor usa a Isaías para prometer al Redentor, para prometer al Mesías, para prometer a Jesucristo, hermanos y hermanas. Y yo creo que esta parte no se debe olvidar, porque esta connotación efectivamente tenemos que visualizarla en el presente, porque esta palabra nos está hablando hoy a usted y a mí, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que el Señor está hablándonos por medio de esta situación? Porque en el fondo, efectivamente, a veces nosotros entramos en algunas formas particulares de leer la Biblia. Y a veces también con eso creamos toda una serie de teologías por interpretaciones humanas de la Biblia. Y esto sí tenemos que tenerlo claro. Si volvemos al pasaje y lo visualizamos bien, nótese que además de recordar que es del padre de David, o sea, que la descendencia de David, que va a venir el Mesías, que es lo que nos dice en el primer versículo, lo cierto del caso es que en el segundo nos está hablando del Espíritu de Jehová, o sea, del Espíritu Santo. Y ahí, precisamente, en la palabra, si lo vemos, dice el punto y coma, dice espíritu de sabiduría e de inteligencia. No es que sea un espíritu de inteligencia o de sabiduría, es que el Espíritu Santo se mueve en una situación muy particular y especialmente en Jesús, porque Jesús cumplía con todo eso, o cumple con todo eso, que es lo más importante. Era un ser sumamente sabio. Inclusive recuerden que ya desde sus etapas más jóvenes, más tempranas, ya en el mismo templo de Jerusalén, tenía la capacidad de sentarse con los grandes maestros de la ley a conversar acerca de la palabra, hermanos y hermanas. Yo creo que esto es importantísimo visualizarlo. O sea, era una persona sumamente sabia, sumamente inteligente. Recordemos que la inteligencia va de cómo yo aplico, cómo yo tomo decisiones adecuadas, que sean lógicas muchas veces y que sean efectivas. Y en este caso, Jesús era muy inteligente, sabía por dónde caminar, entendía
cuando mejor tenía que apartarse para no generar más conflicto, muchas cosas, inclusive el control del tiempo, para poder cumplir de manera acorde la palabra de Dios. Entonces es un ser muy, muy inteligente, sigue siendo súper inteligente, y la verdad es que, por ejemplo, a veces nosotros como que creemos que lo podemos engañar, que lo vamos a engañar si él lo sabe todo. Pero también ahí nos habla de lo que es el espíritu de consejo. Jesucristo, ¿cómo no buscó la forma de aconsejar a las personas, hermanos y hermanas? A veces con mensajes completamente directos, como lo hacía con los mismos judíos, con los mismos maestros de la ley, pero también buscaba formas de que el mismo pueblo, que no necesariamente tenía contacto de manera directa con la palabra, porque recordemos que no todo el mundo hablaba hebreo, no todo el mundo hablaba hebreo, hermanos y hermanas. Entonces, él busca una forma, por medio de las metáforas, de hacer entender el mensaje que la Biblia trae para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Definitivamente un Dios lleno de consejo. Jesucristo, una persona con el espíritu de consejo, como lo dice la palabra. O por supuesto de poder, de autoridad, hermanos y hermanas, como le habló a Satanás y lo ubicó con palabra de Dios, o simplemente a tal punto que era tanto su poder que los mismos espíritus preferían irse y tirarse al barranco, como lo hicieron también en algunos pasajes bíblicos, lo que llamaban legión. Definitivamente con mucho poder, pero algo muy importante, con el conocimiento de qué es lo que pasó, pasa y va a pasar, hermanos y hermanas, porque él definitivamente tenía, esto es un gran profeta, o sea, él es un profeta completo, y en eso nadie lo discute. Entonces, claro que él nos deja mucha información que inclusive ya que termina de completar con la visión sobre Juan. Y por supuesto el tema del temor de Dios. Temor de Dios, la base de todo, hermanos y hermanas. Si nosotros no ubicamos a Jehová de los ejércitos como nuestro creador, como nuestro Dios, y le damos el nivel que él merece, definitivamente estamos muy mal, hermanos y hermanas. Y Jesucristo lo tenía claro, él siempre lo dijo, o sea, todo lo habló en esos términos. Entonces, yo creo que es muy importante visualizarlo. No es que exista espíritu de inteligencia o espíritu. La palabra de Dios lo pone para, en cierto modo, hacer entender cómo el Espíritu Santo trabaja sobre usted y sobre mí, hermanos y hermanos. Eso es algo que hay que visualizarlo, porque en el fondo, muchas veces hay gente entonces que piensa que son cosas aparte, como cuando hablan del espíritu y el poder de Elías. Efectivamente, y ahí mismo lo analiza. ¿Qué significa eso? Son formas en que la misma palabra trata de exponer el efecto que el Espíritu Santo hace sobre la gente. Entonces, cuando dice que tiene un espíritu que le dio sabiduría, es que el Espíritu Santo está dotando a una persona de la capacidad de poder razonar cierto conocimiento adecuado para poder hacer algo que necesita o que el Señor tiene visualizado, porque Él no necesita nada de nosotros, tiene visualizado para su obra. Entonces esto, hermanos y hermanas, no lo podemos dejar pasar, porque muchas veces esto como que lo ponemos en segundo plano, o más bien lo convertimos, no sé, como una fábula, ¿verdad? Como, no sé, como una película. Entonces sí, que el Espíritu es tal cosa, que el Espíritu... No, el Espíritu Santo, no hay que hacerle mucha cosa, hermanos y hermanas, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nada más y nada menos. Esa es la gran ventaja que usted y yo tenemos hoy en día, que tal vez en el Antiguo Testamento no había esa posibilidad. Nosotros, a diferencia del Antiguo Testamento, que los personajes específicos tenían ese contacto con el Espíritu Santo, Jesús partió el velo en dos, lo rasgó en dos, en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas. En la cruz del Calvario nos dio la posibilidad de llegar y tener ese contacto espiritual, que no lo ejercemos, ¿verdad? Bien la palabra nos habla que si la tuviéramos como el granito de mostaza, ¿qué no haríamos, hermanos y hermanas? Porque definitivamente nuestra fe está en construcción. Algunos dicen falta fe, yo prefiero decirlo así, está en construcción, hermanos y hermanas. Todos los días estamos construyendo esa fe. ¿Cómo? De rodillas en la habitación, hermanos y hermanas, compartiendo también la palabra, obviamente, y sobre todo adorando al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, es tan importante no dejar de lado lo que significa la palabra de Dios para nosotros, porque eso nos pasa. Simplemente
dejamos esa relación importante que la palabra tiene para usted y para mí, hermano y hermana. Por eso es importante recordarlo, porque Pablo lo habla muy bien en su mensaje al hermano Timoteo, en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que este versículo los reconocemos, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es un manual, no es una historia de cuentos, de fábulas fantásticas. A veces nos encanta y hay ciertos pastores a nivel mundial que salen en televisión y todo y lo convierten esto en algo esotérico, yo diría hasta dolorosamente hablando. Nosotros tenemos que ir a la sana doctrina. La sana doctrina está en la palabra de Dios, leyéndola en paz, visualizando efectivamente, no tanto cosas tan específicas, cosas tan pequeñas que a veces queremos buscar en la palabra, inclusive hasta buscando errores. Muchas veces porque también el viejo hombre sobre nosotros nos obliga a siempre buscar algunas explicaciones que muchas veces no entendemos, o a veces también tratamos de evitar para no que nuestra fe no se falsee. Nuestra fe no tiene que estar, tiene que estar a prueba de cuestionamientos, y por lo tanto, por eso es tan importante la sabiduría. Y el que no lo tiene, la palabra de Dios dice: pídala, para que podamos entender y tener el conocimiento de Dios, del temor de Dios, hermanos y hermanas. Pero eso es algo muy importante. Y vuelvo a recalcar, muy importante, hermanos y hermanas. La palabra es un manual de vida, no lo va a dejar de ser. Nosotros tenemos que sentarnos con la palabra y ver cómo ella empieza de manera espiritual a hacernos un cambio en esta vana manera de vivir, y poco a poco ir avanzando como la aurora hasta que el día es perfecto, hermanos y hermanas. Ya iríamos sobre el mensaje de Sardis, porque se nos hizo largo este audio, este video, pero pronto nos volveremos a ver y continuaremos. Por ahora vamos a orar. Siendo Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta palabra, y también, Señor Padre Santo, por permitirnos compartirla. Hoy te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes siempre, Señor, a buscarte en cada una de esas líneas, en cada una de esas letras que esta palabra tuya, Señor Padre Santo, tiene para nosotros. Sabemos lo especial que es y que está llena de vida y vida en abundancia, Padre Santo. Hoy te pedimos que nos ayudes a poderla discernir por medio del Espíritu Santo y poder aplicarla a nuestra vida y servir no solamente a tu obra, sino también para sentirnos cada día mejores personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Chao.